Hoy tenemos el ejemplo claro de cómo absolutamente todo puede cambiar en Bitcoin en tan solo unas horas. Y es que durante esta mañana el precio de Bitcoin estuvo desarrollando una estructura acumulativa que posteriormente hizo que el precio de Bitcoin explotase, sorprendiendo de esta forma a muchos participantes del mercado, aunque a nosotros no. Pues esto es lo que tenemos en Bitcoin en el día de hoy, nada más y nada menos que una subida de un 6%, que sorprende probablemente a mucha gente, y es normal porque en vídeos anteriores ya estuvimos comentando cómo el precio de Bitcoin desarrolló una distribución sobre la zona que acaba de volver a alcanzar, esta zona en torno a los 91.337. De hecho, Bitcoin no terminó desarrollando la estructura que planteábamos ayer, pero sí que ha desarrollado una estructura que hemos estado trabajando en el grupo de Telegram. Pero primero vamos a poner un poco la situación de Bitcoin en contexto. Y es que lo que acaba de pasar hoy puede cambiarlo todo, no solo ya en el corto plazo, que el corto plazo obviamente lo ha cambiado, sino ya más buscando escenarios incluso de largo plazo. Recordemos que esta es un poco la situación actual de Bitcoin, rompiendo directriz alcista de una estructura con cierta inclinación donde el precio estaba demostrando fortaleza. Pero tras la ruptura de esta dinámica alcista, la situación se empezaba a complicar y mucho para el largo plazo. Todavía no tenemos las suficientes señales como para confirmar un cambio de tendencia, pero lo que estamos viendo en el día de hoy sí que le da un poco de aire a Bitcoin, porque la situación en los últimos días no estaba siendo buena después de la distribución de días anteriores. Recordemos que este rebote alcista que tuvimos anteriormente vino gracias a identificar una señal clave en el gráfico diario. Como veis, tenemos aquí, de hecho en el indicador nos lo muestra, un evento climático, una entrada de compras bastante agresiva que frena por completo ese impulso bajista anterior. Y desde aquí, el precio de Bitcoin frenó ese movimiento bajista. Fue ahí donde tuvimos este pequeño rebote alcista que estuvimos trabajando y analizando en vídeos anteriores, pero la situación se estuvo complicando bastante durante el viernes pasado. Y es que, si habéis visto vídeos anteriores, recordaréis que sobre esta zona tuvimos una distribución. Nos anticipamos a toda la caída que vimos durante el lunes, una caída que además fue muy agresiva y limpió bastante la zona de longs. Básicamente todo este movimiento de aquí. Pero ya comentábamos ayer cómo en las últimas horas empezábamos a ver algunas señales que nos indicaban que estaban entrando compras en Bitcoin y que probablemente ya había terminado este impulso bajista. Si recordáis, habíamos visto cómo por ejemplo aquí se identificaban compras, como veis el indicador nos vuelve a mostrar otro evento climático y dijimos que podríamos empezar a confirmar un cambio de tendencia a partir de la ruptura del VWAP diario, ya que hasta ese momento había sido una zona de resistencia durante la dinámica bajista. Pero en el momento en el que rompe esta zona, cambia por completo el contexto de Bitcoin. Y aquí la posibilidad que dimos en el vídeo de ayer era de una estructura de este estilo. ¿Qué sucede? Que durante las últimas horas veíamos que el precio desarrollaba sobre todo otra estructura de un timeframe más bajo en la que considerábamos que era la zona de resistencia, en torno a estos 86.718. Y ya sabéis que nosotros somos analistas y traders, y no pretendemos adivinar hacia dónde va el mercado, solamente surfeamos las tendencias que crean las ballenas. Y si nosotros estamos viendo que tenemos una estructura en timeframes más bajos, pues vamos a aprovecharla, vamos a buscar oportunidades. Y este precisamente ha sido nuestro foco en el día de hoy. Esta estructura que veis por pantalla con soporte en los 86.268 y resistencia sobre los 87.359. Además, teníamos que tener en mente los dos VWAPs que teníamos por aquí como zonas operativas interesantes. Y esto que estáis viendo por aquí fue la operativa que compartimos en el grupo de Telegram. De hecho, tuvimos un par de oportunidades, porque si os fijáis, durante el desarrollo de esta estructura, en un inicio es cierto que, mantenemos un cierto contexto de fortaleza, aparentemente durante una fase A. En lo que es la fase B, vemos una situación un poco neutra, ninguna señal aparentemente clara, pero todo se empezaba a activar a partir de este primer ataque a zona de resistencia. Fijaros cómo el precio limpia zona de máximos, aquí nos salta
un indicador de trampa, ¿vale? De limpieza de shorts, y tras esto tenemos un reingreso. Esta fue la primera oportunidad que compartimos en el Telegram. Si os fijáis, fue esto que tenemos por aquí. Y dijimos que teníamos una zona de control importante sobre el BIPOC de la estructura. Y nada más el precio alcanzó esta zona de gestión, comenzamos a empezar a ver entrada de compras. Y ya sabéis que eso hace que se ponga en riesgo nuestro escenario activo. Y lo más importante de todo vino a partir de esta vela, porque esta vela nos está dando una confirmación, podríamos decir, de que los compradores siguen entrando y con mucha fuerza. Y fue ahí donde pues tuvimos que sacar los parciales que tuviésemos tras la zona de gestión. Obviamente pues no fue la operativa que más profits nos dio, pero por lo menos sí que pudimos sacar un poquito. Y a partir de ahí es donde planteamos la siguiente operativa en long. Como veis, teníamos este objetivo, que es básicamente esto que estáis viendo por aquí, y aunque en un inicio le costó un poquillo al precio, enseguida en cuanto empezó a entrar algo más de volumen, el precio comenzó a subir, y vaya si empezó a subir. Fijaros hasta dónde se fue. Madre mía, el take profit que se nos ha vuelto a quedar corto. Bueno, yo salí en esta zona. ¿Me perdí todo este movimiento alcista? Sí, pero ¿qué le vamos a hacer? Este era nuestro principal objetivo. Y fijaros, ¿vale? Que solamente y con este objetivo ya era una operativa de un ratio beneficio-riesgo de 3.22. Alguno me ha comentado que ha conseguido estirar incluso más la operativa. Si hubiésemos llegado hasta esta zona, que es donde ahora comentaremos que se está viendo ya cómo pierde fuerza el precio, hubiésemos tenido un ratio beneficio-riesgo de 11. ¿Cuántas veces veremos este tipo de operativas? Pues ya os adelanto que muy pocas. Así que la oportunidad que hemos visto hoy puede ser una de las mejores que hemos tenido en estas últimas semanas, y lo mejor de todo es que nos pudimos anticipar a ella. Todo esto compartido en el Telegram, y ya sabes que si quieres acceder al grupo de Telegram, échale un vistazo en la descripción del vídeo al enlace de alejorollsvip.com, donde pone grupo VIP gratis, ya que ahí tenéis muchísima información, además de esta, que os va a ayudar en gran medida dentro de vuestra operativa, ya que esta ha sido una de las oportunidades que hemos aprovechado hoy. Pero luego por aquí tuvimos otra operativa en Fartcoin también, que también alcanzó el TP3. Así que bueno, como veis ahí tenéis mucha información, y lo que os he dicho en vídeos anteriores, si no estáis dentro, os vais a perder muchas oportunidades, mucha información de valor que os ayudará también dentro de vuestro propio trading, además de regalos, indicadores que en breve vamos a sacar, que me habéis estado preguntando por los indicadores de TradingView. Estamos ya terminando los últimos ajustes para que todo el sistema funcione bien, así que en los próximos días ya compartiremos información sobre cómo acceder a este indicador que estáis viendo y a este otro que empezaremos a utilizar en los próximos vídeos. No quiero hacer mucho más spoiler, pero ahí os lo dejo, todo dentro del Telegram. Probablemente es el mejor grupo de Telegram de habla hispana para los que queréis hacer trading día a día. Ahora bien, ahora vamos a lo importante, podríamos decir, porque está muy bien entender lo que es el contexto del precio, para saber qué es lo que ha pasado y a partir de ahí también tener incorporada esa información dentro de nuestra operativa. Pero lo que más nos importa es lo que está haciendo actualmente y luego lo que esperamos que pueda hacer después de esta reacción del mercado. Sí, el take profit se nos quedó corto, porque es que este movimiento alcista fue y muy fuerte al alza. Si notáis que hay algunas pausas en el vídeo, es más que nada porque estoy un poco resfriado y necesito coger aire, beber un poco de agua y seguir con el análisis. Así que bueno, ya me podéis disculpar. Lo que os decía, en las últimas horas estamos viendo cómo Bitcoin empieza a perder un poquito ese momentum alcista que traía. Sobre todo esto lo podemos identificar en la aceleración que lleva el precio. Fijaros cómo durante el inicio del impulso Bitcoin iba muy fuerte, pero a partir de este punto ya esa fuerza se va perdiendo. Y es que yo creo que lo vemos todos bastante claro, como poco a poco ya sube con menos fuerza hasta que tiene una corrección de un tamaño mayor. Y bueno, vamos a empezar a proyectar un poco a ver qué es lo que puede suceder por aquí. Primero, niveles Fibonacci. Tenemos una zona donde hay una gran confluencia. Y es nada más y nada menos que esta zona de aquí.
¿Por qué? Pues porque tenemos, por un lado, el VWAP diario, en torno a los 88.895, tenemos el que era el objetivo de nuestra operativa en long y tenemos también la zona del 618 de Fibonacci. Por lo tanto, si el precio inicia una corrección mayor y alcanzamos esta zona esperaríamos que actuase como un soporte fuerte y este sería un nivel sobre el que tendríamos que valorar si podemos incorporarnos en una continuación de la tendencia. Ahora bien, una ruptura de esta zona implicaría señales muy bajistas que podrían implicar el cambio total de la tendencia respecto a lo que hemos estado viendo en las últimas horas. Así que desde luego que esta zona la tenemos que vigilar y mucho en las próximas horas, los 88.715. A partir de ahí, todavía no tenemos una estructura que podamos haber confirmado que se está desarrollando, pero sí que es cierto que durante las próximas horas se puede llegar a confirmar y vamos a lanzar una primera hipótesis y será la acción del precio la que nos confirme en las próximas horas si efectivamente vamos a poder trabajar esa estructura. ¿Cuál va a ser? Pues nada más y nada menos que esto que nos está incluso dando el propio indicador. Fijaros cómo el indicador nos marca estas dos zonas y es justo estos niveles los que tendríamos que utilizar para nuestra operativa. Utilizaremos la zona de resistencia de los 92.332 y la zona de soporte de los 90.788. Como veis, Bitcoin ya otra vez por encima de los $90.000. Y para mí lo más importante de todo es que pueda volver a encontrar equilibrio en esta misma zona de aquí, ya que aquí vimos una distribución, el precio cayó con agresividad y un giro en V de este calibre lo que nos indica es que ha entrado una gran presión compradora durante este movimiento bajista. Básicamente, puede haber conseguido fuerza el precio para atacar ahora con un poco más de agresividad esta zona de resistencia clave que os comentaba en vídeos anteriores. Al final, el cambio de tendencia de Bitcoin en el largo plazo pasa por conseguir romper esta zona de resistencia. Esta zona de resistencia y también esta directriz bajista que os recuerdo que está también por aquí, que no nos podemos olvidar de ella. Y es que ahora mismo podríamos casi buscar una confluencia entre estos niveles. Esta puede ser la zona de resistencia más importante por la confluencia que tenemos prácticamente de las dos zonas, tanto de la directriz alcista como de la directriz bajista. Y si logramos ver en las próximas horas o los próximos días una ruptura de este nivel y una consolidación de esta zona como un soporte, esto será una de las mayores señales alcistas de largo plazo. De hecho, vamos a ver si le podemos poner un nombre a esta zona. A esta zona le he decidido llamar Lambo o Puente, porque si conseguimos romper este nivel y consolidarlo como un soporte, significará que todos tendríamos que ir a la web de Lamborghini a buscar a ver qué color queremos para nuestro nuevo superdeportivo. Pero si por el contrario no conseguimos romper esta zona, tendremos que ir todos a buscar un puente para pasar el cripto invierno. Es coña, ¿vale? O sea, no os lo toméis a mal. Pero sí que esta zona es, para mí, la más importante de todas en el medio y largo plazo. Y lo que estamos viendo hoy puede ser un primer paso muy importante para poder ver ese cambio de tendencia. Bitcoin al final, después de esta corrección, como veis, ha marcado un mínimo más alto que el anterior. Y por lo tanto, esto está iniciando una tendencia alcista en el muy corto plazo. Buenas noticias para Bitcoin, pero todavía no podemos cantar victoria, porque la zona de Lambo o Puente nos está esperando. Sería interesante que durante esta semana, después de esta reacción alcista sobre todo, que Bitcoin ataque esta zona. No te pido que la rompa en el primer intento, pero sí que ataque con fuerza. Ahora bien, como rompamos esta zona en el primer intento, ojo con eso, porque el repunte alcista puede ser muy rápido y puede dejar a mucha gente fuera. Os vengo a recordar lo que os he comentado ya en muchas ocasiones durante esta corrección. Recordemos que ahora mismo Bitcoin, desde zona de máximos históricos, ha caído prácticamente un 36%, muy similar a correcciones anteriores que tuvimos durante esta última dinámica alcista. Y joder, si estabas pensando en comprar cuando Bitcoin estaba en máximos históricos, ¿por qué no estarías pensando en comprar cuando hemos tenido un descuento de más de un 30%? Hace poco tuvimos el Black Friday. Seguramente mucha gente, muchos de vosotros, ha aprovechado a hacer alguna compra en el Black Friday, donde hay grandes descuentos. ¿Por qué compraríamos una televisión con un 30% de descuento y no compraríamos
compraríamos Bitcoin con un 30% de descuento. Así que bueno, os dejo por ahí una vez más la reflexión. Que como siempre os digo, no es... el objetivo no es cazar el mínimo de un movimiento y meter absolutamente todo el patrimonio para que de ahí se vaya a la luna, sino que simplemente estamos entrando en unas zonas de descuento que considero que ya son interesantes, ya que al final, si tu plan era comprar en 120.000, ostras, cuando estamos en 80.000 casi, ¿por qué no comprarías? Estás comprando con un descuento tremendo. ¿Que puede caer más? Sí. ¿Pero hasta cuándo? Y si no llega a caer más, ¿qué? ¿Vas a esperar a que rompa máximos históricos para que nos confirme que sigue con la tendencia y que al final en vez de comprar en 80.000 y en 120.000 tengas que comprar en 140.000? Bueno, que cada uno saque sus conclusiones y que cada uno haga lo que quiera. Pero yo lo recuerdo porque a veces se nos olvida que en máximos históricos había muchísima gente que quería comprar, que ojalá Bitcoin corrigiese para entrar. Y ojo, que no sé si os habéis dado cuenta, pero Bitcoin ha corregido. Por cierto, sigo sin haber visto a los haters de esta zona. No sé si les habéis visto vosotros, porque yo ya llevo bastante tiempo sin verles. Que había algunos que se metían mucho conmigo cuando dije en esta zona que podríamos tener una corrección. Así que bueno, yo creo que aquí no tenemos mucho más que comentar. Estaremos a la espera de ver si esta estructura se continúa desarrollando. Y si se continúa desarrollando, pues nada, buscaremos mañana oportunidades y probablemente si vemos algo interesante lo compartamos por el Telegram. A partir de ahí vamos a comentar otras cosillas, algunas noticias interesantes, como por ejemplo que Bank of America permite a los asesores patrimoniales recomendar una asignación del 1 al 4% a criptomonedas. Esto desde luego para mí que es una muy buena noticia. Yo normalmente cuando alguien me pregunta de mi entorno cercano ¿cuánto le tengo que meter a Bitcoin? Yo digo que para mí lo que más sentido tiene es que gente que está fuera del sector pues puede llegar a valorar invertir hasta un 5% de su patrimonio. Al final, un 5% no es un gran porcentaje. También depende un poco de en qué situación te encuentres, qué edad tengas, qué aversión al riesgo también tengas y cuánto estás dispuesto también a arriesgar. Pero hay que pensar una cosa, si Bitcoin se va a cero, algo que yo considero que es bastante improbable, como mucho perderías un 5% de tu portafolio. Con el 95% restante yo creo que puedes llegar a recuperarlo bastante fácil. Ahora bien, si Bitcoin de aquí a 10 años se hace un por 10, dime tú cuántos activos de tu cartera se van a hacer un por 10 probablemente de aquí a 10 años. Pues lo más probable es que muy pocos. Así que bueno, os dejo también un poco por ahí mi opinión para todos los que me preguntáis y a los que os interesa saberla. Luego, respecto a la decisión de los tipos de interés del 10 de diciembre, seguimos en la misma dinámica. Todo apunta a que vamos a tener otro recorte de 0,25. Nada más y nada menos. Y los días pasan y es que estamos ya casi a una semana de que finalmente tengamos esa decisión. Pero aquí sí que parece que ya está todo el pescado vendido. Luego, esto también creo que es interesante revisarlo y es un poco la predicción que hace la gente de en qué precio terminará Bitcoin el 2025. Y bueno, semanas atrás la probabilidad apuntaba a que podríamos llegar a caer más, pero después de los repuntes de estos últimos días estamos viendo cómo la situación empieza a tirar un poquito más al alza. Vemos como por ejemplo la opción de que estemos por encima de los 100.000 ha ganado bastante fuerza en las últimas horas, desde que recuperamos esos 90.000. Mientras que, por ejemplo, opciones como estar por debajo de los 80 o estar por debajo de los 70 ha caído. De momento, la opción más probable sigue siendo la de estar por encima de los 95, que yo creo que tampoco sería nada malo para cerrar el año. Ojalá tengamos el último tirón alcista de un bull run y explote todo, que Bitcoin se vaya a 200.000, que las altcoins se hagan un 25% cada una y que todos terminemos jubilados. Pero yo creo que va a ser bastante complicado ese contexto. Ojo, que si sucede, yo no me voy a quejar. Pero ya en la situación en la que estamos yo creo que es bastante complicado, al menos para este último mes, porque es que ya estamos en diciembre. O sea, quedan ya unas pocas semanas para que terminemos el año. ¡Qué rápido pasa el tiempo! Y quizás sí que de cara a 2026, teniendo en cuenta también un poco todo lo que se está moviendo en el apartado de la liquidez a nivel macro, ahí yo creo que podemos llegar a tener muchas sorpresas, pero me sorprendería que de aquí a final de diciembre tengamos un último movimiento alcista máximos, que puede suceder, ojo, no lo descarto, sobre todo si vemos la ruptura de esa zona del Lambo Puente, pero de momento, bueno, vamos a ser un poco más conservadores, a tener pues cierta prudencia, y si nos empieza a confirmar cosas alcistas, ya sabéis que yo soy el primero que me pongo a surfear tendencias y nos ponemos alcistas. Yo no me caso ni con una dirección, ni con un activo, ni con un precio.
precio. Nosotros buscaremos sacar beneficios tanto si Bitcoin sube como si Bitcoin baja o incluso cuando lateraliza. Eso es lo bueno del trading. Y luego tenemos por aquí la otra decisión de si finalmente Trump va a decidir que Kevin Hassett sea el nuevo encargado de la Fed. La probabilidad ya está en el 83% y si no me equivoco esta semana ya lo iban a anunciar. He oído por ahí que ya lo han anunciado, pero si estuviese anunciado esto ya estaría en el 100%, por lo que yo creo que eran simplemente rumores. Y venga, vamos a pasar a revisar las herramientas, comenzando por mapas de liquidaciones de Trading Different. Comentábamos en vídeos anteriores cómo gran parte de la liquidez está en zona de shorts y es normal, no han limpiado prácticamente nada y de hecho desde los 93.900 hasta los 94.850 tenemos muchísima liquidez de shorts acumulada. En mapas de corto plazo, sin embargo, no vemos grandes liquidaciones. Luego, en The Kingfisher, ayer veíamos mucha liquidez en zona de shorts, hoy ya se lo han llevado casi todo. Queda un poquito más hasta los 94.310, pero gran parte de las liquidaciones que había ya se las ha llevado por delante el precio. En mapas de corto plazo se empieza a formar liquidez en zona de longs desde los 87.265 hasta los 86.235. En los CVDs, Coinbase estuvo acumulando y he de decir que durante este movimiento alcista han empezado a descargar posiciones. Binance se mantiene bastante neutro, Bybit también empieza a descargar posiciones, pero después de haberlas comprado durante el movimiento alcista, un poco extraño este movimiento, y luego vemos como por ejemplo Bitfinex también ha estado comprando de forma agresiva durante todo el movimiento alcista, igual que Kraken. En Ethereum bastantes buenas noticias después del rechazo a buscar equilibrio sobre esta zona operativa de la anterior estructura. También tenemos, como veis por aquí, un giro en V o en U, llamadlo como queráis, que hace que recuperemos esta zona, y esto sí que considero que también es una señal bastante alcista. Pero como veis, al final sigue un poco la dinámica de Bitcoin. Mientras Bitcoin suba, va a subir, mientras Bitcoin caiga, va a caer. No tenemos aquí mucho que añadir y aportar. Sí que es cierto que Ethereum se mantiene más cerca de esta directriz bajista que ha estado dominando toda esta corrección. Si llegásemos a ver una ruptura de esta directriz, sí que creo que podremos ver un pequeño repunte, pero de momento el resumen es que estamos viendo señales alcistas igual que en Bitcoin. De hecho, decíamos ayer que en Ethereum habían limpiado esta zona que estaba muy cargada. Qué casualidad que después de limpiar estos niveles el precio se vaya volando, ¿vale? No es coincidencia, como comprenderéis. Se ha estado formando en estas últimas horas bastante liquidez también otra vez por debajo de este mínimo, en torno a los 2.713, pero luego vemos como en zona de shorts también tenemos bastante liquidez, desde los 3.100 hasta los 3.133 y luego desde los 3.275 hasta los 3.319. Liquidez de corto plazo no vemos. En mapas de The Kingfisher, pues lo mismo que decíamos en Bitcoin, ya no queda prácticamente liquidez en zona de shorts aquí, se empieza a formar liquidez de longs hasta los 2.708. En mapas de corto plazo, pues un poco de liquidez en los 3.040 y sobre todo en torno a los 2.818. El SP500, como veis, se mantiene dentro de la estructura que planteábamos ayer, ha encontrado una zona de equilibrio sobre estos niveles y de momento pues la sigue desarrollando, con soporte en los 6.800 y resistencia en los 6.864. Por el momento no hay muchas conclusiones que sacar, pero sí que debemos de estar pendientes durante las próximas horas porque ya probablemente atacará alguna zona de extremos y probablemente a partir de ahí quiera iniciar ya con la próxima tendencia. Sí que considero que de momento los inputs son alcistas, tenemos un contexto alcista, un T secundario más cerca de la parte alta pero sin llegar a testearla y gran parte de lo que es la fase B pues poco a poco se va poniendo por encima de esta zona media de la estructura, por lo que considero que lo más probable es que pudiésemos iniciar una continuación alcista después de desarrollar esta estructura. ¿Qué es lo que nos gustaría ver? Pues primero una limpieza de longs, y luego ya con este reingreso pues podríamos entrar en long también. Pero bueno, tendremos que ver todavía ese desarrollo, a ver durante las próximas horas si tenemos alguna pista más. Solana, planteamos también esta estructura por aquí ayer, no se pudo trabajar más, reingresando en esta estructura anterior, lo que creo que es bastante positivo, siguiendo la dinámica igual que Ethereum. Aquí tenemos una resistencia muy fuerte en los 145, la ruptura de la misma podría implicar más señales alcistas por un cambio de tendencia. Y lo mismo para XRP, que como ves también está reingresando en esta estructura anterior, y nuestro principal objetivo en el caso de XRP sería romper esta zona de los 2.2165, que es pues la gran resistencia de la estructura anterior y donde se situaba una zona de equilibrio fuerte. La ruptura de este nivel nos podría implicar una continuación alcista hasta los 2.4153, que es la siguiente resistencia.